participantes. En ella nos van a presentar proyectos que ya están en funcionamiento en nuestro servicio de salud o en otros servicios que puedan ser considerados buenas prácticas y otros que podríamos poner para mejorar el funcionamiento de la gestión diaria. Yo voy a hablar muy poquito porque tengo muchos ponentes en la mesa y si no, pues no avanzaremos. Entonces iré presentando a cada uno previo a su ponencia y dejaremos un turno de preguntas para el final, si les parece. Empezamos con Marcos Estupiñán Ramírez. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria, experto en sistemas de información sanitaria, máster en salud pública, máster en telemedicina, coordinador funcional de TRAUAP desde hace 20 años y actualmente jefe de sección de evaluación y sistemas de información de la Dirección General de Programas del Servicio Canario de la Salud. Él es un sanitario con mente tecnológica y nos va a hablar de aplicaciones del Deep Learning en la salud. La ponencia versará sobre qué es el Deep Learning y en qué escenarios de salud conectada podría utilizarse, tipos de arquitecturas de redes neuronales y aplicaciones clínicas de cada una y análisis de situación general del Deep Learning en salud. Cuando quieras, Marcos. Gracias. ¿Se me escucha bien? No. Hay que darle. Déjale el micro porque... Ahora sí. Tampoco somos tantos. ¿Me escucha bien? Sí. No, no se me escucha. Si no tienes este micrófono, Marcos. ¿Aquí sí se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Atrás? Perfecto. Ok, va. Yo no voy a hablar de un proyecto relevante. No. Voy a hablar de una herramienta con la cual espero que a muchos de ustedes se les ocurra hacer proyectos relevantes. Porque si no los hacen ustedes, vendrán otros, lo harán y nos lo venderán más tarde. Entonces lo que quiero es un poco, sobre todo, animar a la gente a utilizar una herramienta que ya se está utilizando, sobre la que ya hay bastante publicado y sobre la que podrían, seguro que ustedes se les ocurren muchas más ideas. En principio, los objetivos de la presentación es explicar un poco qué es esto del Deep Learning, en qué escenarios de salud conectada podría utilizarse, repasar las arquitecturas de redes neuronales existentes y ver un poco qué aplicaciones de cada una se han utilizado en salud conectada y hacer un análisis general de cuál es la situación actual del Deep Learning en salud. Conceptos. Hay 4 conceptos que se suelen confundir entre ellos. Primero sería el concepto de inteligencia artificial, que es cualquier sistema que realice tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Dentro de este concepto está el de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que se caracteriza porque ejecuta procesos de aprendizaje al exponerse a nuevos datos. Existen sistemas de inteligencia artificial que no son de aprendizaje automático, sino que utilizan unas reglas predefinidas. La diferencia aquí es que el aprendizaje automático aprende las reglas a partir de la exposición a los datos. Dentro del aprendizaje automático está un algoritmo concreto que es el de las redes neuronales. Hay muchos otros algoritmos y generalmente para análisis de datos en conjuntos de datos que tengan pocos casos, centenares, miles, decenas de miles o pocas variables, unidades, decenas, centenares de variables, generalmente habrá otros algoritmos que funcionen mejor que las redes neuronales. Es decir, las redes neuronales suelen ir muy bien cuando tenemos casos muy, conjuntos de datos muy complejos, muchas variables y muchos datos, centenares de miles, millones, decenas de millones de datos. Pero todos ustedes están en empresas o en servicios de salud que ya tienen o que ya han acumulado esa cantidad de información. Dentro de las redes neuronales hablamos de Deep Learning cuando el número de capas de conexión de estas redes neuronales pues supera cierta cantidad. Posibles escenarios generales en salud conectada.
tenemos dos grandes escenarios que se han conectado. Uno sería el escenario paciente-profesional, conexión entre pacientes y profesionales. Cada vez tenemos más pacientes, más envejecidos, y esos pacientes tienen cada vez más dispositivos, teléfonos móviles, portátiles, relojes inteligentes, dispositivos de medición que son capaces de generar datos, de generar información. Y esto puede ser un problema, porque conforme ellos puedan enviarnos esa información a los profesionales de atención primaria, pueden llegar a saturarnos, pueden llegar a enviarnos demasiada información. El papel del Deep Learning en este caso sería intervenir para filtrar la información que sí sea relevante y devolver también a los pacientes algo de información sobre esas lecturas que están haciendo los diferentes aparatos y sistemas. El otro escenario de salud conectada es el de conexión entre profesionales de atención primaria y profesionales expertos, profesionales altamente especializados. Puede pasar exactamente lo mismo. Atención primaria dispone cada vez de más herramientas, ecografía, retinografía, dermatoscopia, cada vez más herramientas, con lo que puede ser resolutivo, pero también con esas herramientas puede generar mucha más información y puede ser que al final haya mucha más demanda para que llegue hasta atención especializada. El caso es el mismo. El Deep Learning aquí tiene que proporcionar un filtrado de la información que realmente es relevante y ser capaz de devolver información a los profesionales de atención primaria, como por ejemplo cuando se utiliza para realizar diagnósticos de las imágenes que han podido ser captadas en la atención primaria y poder asegurar que, bueno, esta imagen es normal, no hace falta que llegue a atención especializada, o esta imagen es patológica, pues si la vamos a enviar, o la vamos a enviar solo este conjunto de imágenes concretas. Bien, ahora empezamos un poco a analizar qué es lo que está debajo de las redes neuronales. Básicamente, tener un repaso general de qué tipos de arquitecturas existen y para qué se han utilizado las diferentes arquitecturas. La primera, la básica, la esencial, la que empezó primero, fue las redes neuronales prealimentadas. Estas redes neuronales se utilizan sobre todo para lo que se llama el aprendizaje supervisado. Es el aprendizaje que utilizamos cuando tenemos conjuntos de casos, con un conjunto de variables predictoras y una variable resultado. Y lo que queremos analizar es cómo se relacionan estas variables predictoras con este resultado, de forma que cuando tengamos un conjunto nuevo de variables predictoras podemos predecir cuál va a ser el resultado. En el caso de las redes neuronales, lo que hacemos es situar los valores de las variables predictoras en una capa de entrada, la variable resultado junto a una capa de salida, y en medio ponemos diferentes capas de nodos. Aquí lo he simplificado mucho, como muy poquitos nodos para que me tuvieran la imagen. Pero se establece una conexión entre cada uno de los nodos de cada una de las capas con todos los nodos de la capa siguiente. Y lo que aprende el sistema es estos círculos blancos que tiene aquí, que son los pesos de relación de cada uno de los nodos de una capa con cada uno de los nodos de la siguiente. Esto es lo que aprende la red neuronal. Básicamente, se ponen los valores, los nodos al principio se inician de forma aleatoria y generan una predicción de resultados. Esta predicción de resultados se comparará con el resultado real del conjunto de datos de entrenamiento y generará un error. Este error se pasará progresivamente hacia atrás en lo que se llama algoritmo de retropropagación y progresivamente irá modificando los valores de los pesos individualizadamente, simplemente aplicando derivadas de las funciones que se han aplicado para calcular el valor de salida. Esas derivadas multiplicadas progresivamente hacia atrás van a generar el grado en el que tenemos que modificar cada uno de los pesos individualizadamente. Ese proceso se produce iterativamente, con lotes y lotes y lotes de casos que le vamos pasando hasta que conseguimos reducir el error a un mínimo. Bien, estas redes eran, digamos, las redes más en boga dentro de, cuando se habla de redes neuronales, hablamos de redes neuronales prealimentadas prácticamente hasta el año 2012. A partir de ahí se han desarrollado muchas arquitecturas para muchos casos específicos que han conseguido superar estas redes, pero aún hoy, en trabajos recientes, se siguen utilizando cuando tenemos datos transversales muy bien preprocesados. Por ejemplo, tenemos cámaras de movimiento, sensores de la marcha que ya analizan el movimiento y nos dan esos datos de cuál es el nivel de movimiento medio. Pues podemos analizar a partir de ello pues, el nivel de equilibrio del paciente, el estado postural o si ha tenido caída. También para determinadas aplicaciones en las que los pacientes recogen cierta información y queremos hacer predicciones sobre esa información, también hay trabajos publicados de redes neuronales prealimentadas. Pero el gran salto cualitativo se produce cuando se desarrollan las redes convolucionales. A partir sobre todo del año 2012, que es cuando surgen nuevas arquitecturas, las redes convolucionales tratan de analizar información espacial, información con relaciones espaciales. Por ejemplo,
una placa de tora. Y lo que vamos a ver aquí es cómo esa placa de tora se convierte en una predicción. Básicamente, cada imagen que podemos analizar se convierte en una serie de píxeles, que en el caso de una placa de tora son píxeles en una escala de grises, más gris, menos gris, más oscuro, más claro. Bien, piensen en que cada píxel constituiría un nodo de esa capa de entrada inicial que vimos. Cada píxel constituiría un nodo, lo cual quiere decir que de capa de entrada tenemos millones de píxeles, porque 1000 por 1000 o miles por miles pues generaría millones, y estamos hablando solo de imágenes en blanco y negro. Si son imágenes en color, pues habría que generar 3 capas, una para el rojo, otra para el azul, otra para el verde, muchísimos píxeles. Lo que hacen las redes convolucionales es simplificar esa información, y lo hacen agrupando los pesos en filtros. Este, por ejemplo, es un filtro de 3×3. Los filtros se multiplican con cada uno de los conjuntos de 3×3 que hay en la imagen y van recorriendo, van escaneando la imagen y van generando una imagen simplificada, una convolución que se llama. Se multiplican, se suman esos valores y van generando una imagen simplificada. Esa imagen simplificada a su vez se simplifica más resumiendo, pues, por ejemplo, con una función de valor máximo, cuál es el máximo de los valores que están juntos en esa convolución. De esa forma aplicamos esto, y además no solo se aplica un filtro, se aplican varios filtros. Los filtros son igualmente aleatorios. Al principio lo que producen es una imagen sin ningún sentido. Se agrupan después varias capas de convoluciones, y esas capas de convoluciones finalmente se relacionan con una red prealimentada. Pues lo que sucede es que cuando vamos pasando casos y producimos un resultado, también el sistema es capaz de retroalimentar, de modificar progresivamente los pesos e incluso de modificar los filtros, de forma que progresivamente esos filtros que eran aleatorios aprenden a distinguir determinadas características de la imagen que se asocien, por ejemplo, con un resultado patológico. Los primeros filtros lo que aprenderán es a detectar cosas muy básicas, como donde hay líneas rectas, donde hay cambios de densidad, y los filtros subsiguientes irán apreciando formas cada vez más complejas, hasta que al final el sistema aprenda él solo a identificar patrones concretos que pueden resultar diagnósticos dentro de una imagen. Este es el tipo de red que más se ha utilizado en la bibliografía para muchísimas cosas: identificación de melanomas en imágenes dermatoscópicas, graduación de las úlceras en fotos digitales, identificación de radiografías de tórax, fracturas de muñeca, mamografía, eco de mama, ecocardio, retinografía. En retinografía es donde probablemente se haya publicado más. Ya no solo la identificación de retinopatía diabética, sino también la de degeneración macular asociada a la edad, retinopatía del prematuro, signos de glaucoma en la retinografía, e incluso más recientemente valorar los signos de riesgo cardiovascular del paciente simplemente a partir de la imagen de retinografía. También se ha utilizado en oftalmología para la tomografía de coherencia óptica. Otras imágenes otros tipos de datos que pueden analizar las redes convolucionales son los que proceden de determinadas señales fisiológicas, como los electrocardiogramas. En el fondo, si una radiografía es una imagen de alto por ancho, en el caso de un electrocardiograma sería una imagen con una sola dimensión, pero también puede ser analizada por este tipo de redes. También los fonocardiogramas y la termografía. Y también se ha utilizado para sensores de actividad. Bien, un tercer tipo de red que también está siendo utilizado son las redes recurrentes. Las redes recurrentes, que encontrarán en la bibliografía con diferentes nombres, RNN, STM, RU, son diferentes redes con diferentes grados de complejidad. Básicamente lo que van a hacer es analizar información secuencial. Información que tiene una evolución a lo largo del tiempo. Un tipo de información secuencial básica es la historia clínica. En la historia clínica nosotros primero codificaremos cada uno de los posibles datos que podamos tener e identificar una historia, sea un diagnóstico, sea un medicamento, sea una prueba. Lo identificaremos con un 1 y dejaremos el resto de los datos en 0. Esto puede ser una representación que tenga decenas de miles de filas. Una sola columna, decenas de miles de filas. Esta representación la convertiremos en una capa especial de esas redes que se llama embedding, que lo que hace es convertirlo en una representación multidimensional que ubica cada concepto clínico en un lugar de un espacio multidimensional, de forma que conceptos clínicos similares queden muy próximos. Esto se hace pasando previamente un gran cuerpo de información clínica por un sistema que detecta qué probabilidad hay que en un determinado encuentro clínico, si están presentes determinados datos, también esté presente otro.
Con lo cual lo que están detectando es si esos conceptos clínicos pueden o no ser intercambiados entre sí. Si pueden ser intercambiados, los va a colocar, los va a ubicar en ese espacio multidimensional en la misma zona. Una vez hecho esto, otra característica de las redes recurrentes es que utilizan unos nodos que pueden modificar en el tiempo su valor, porque vamos a meter informaciones secuenciales, una detrás de otra. Esto se representa porque tiene unos pesos adicionales, cada uno de los nodos tiene unos pesos adicionales con los que van aprendiendo. Incluso pueden tener cierta memoria para detectar un poco el contexto previo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir introduciendo progresivamente más información, más información, más información, y vamos a ir haciendo evolucionar el contenido de los nodos y siendo capaces de predecir un resultado que también puede ser secuencial. Aparte de la historia, que sería un ejemplo que se está utilizando mucho, si nos centramos en el aspecto de la salud conectada, las redes recurrentes se han utilizado en sensores vestibles para detectar la cantidad y el tipo de actividad física o la calidad del sueño, y se han utilizado mucho porque son muy útiles para el procesamiento del lenguaje natural en el análisis de estados de ánimo, de emociones o de ideación suicida en las publicaciones de los pacientes en redes sociales. Finalmente les voy a hablar un poco por encima de las arquitecturas no supervisadas. Estas arquitecturas se utilizan cuando no tenemos los datos etiquetados, es decir, no tenemos esa variable Y, esa variable de predicción, sino que queremos saber si en ese conjunto de datos cuáles de los casos son anormales. Bien, tenemos, sobre todo, puede servirse para detectar irregularidades. Por ejemplo, tenemos un sistema, una arquitectura que se llama autoencoder, autocodificador. Ese sistema lo que hace básicamente es codificar la información, una versión reducida, una versión de menos complejidad, y después tratar de descodificarla de nuevo. Compara la nueva versión con la versión anterior, obtiene un error y progresivamente se va corrigiendo. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Lo que estamos es generando un compresor específico de esos datos, de forma que si metemos un caso nuevo y ese caso no es típico, ese caso se comporta de forma diferente al resto, cuando lo comprimamos y lo descomprimamos, la descompresión no se va a parecer mucho a lo que hemos comprimido. Ese es el principio básico del autoencoder, que se ha utilizado, por ejemplo, para detectar sonidos pulmonares anormales en un estetoscopio digital o para detectar alteraciones de las actividades de la vida diaria basándose en sensores ambientales. Es decir, saber si ese paciente que tiene cámaras en su casa se está comportando hoy de una forma diferente a la que se comporta habitualmente. Hay otros modelos que lo que permiten es la detección de datos incompletos, que se han utilizado, por ejemplo, para la prevención del riesgo de suicidio y para la aproximación de parámetros fisiológicos en fotopletismografía, por ejemplo. Última diapositiva, análisis DAFO del Deep Learning en salud, es decir, en qué situación estamos actualmente. Debilidades. La mayor parte de los proyectos, me mandaban un artículo que decía que prácticamente de 20.000 proyectos que se habían publicado, aproximadamente 20 habían sido proyectos realizados con datos reales, en uso real del sistema, y la mayor parte de estos proyectos se han hecho sobre conjuntos de datos, es decir, insíricos y in vitro de alguna forma. Un segundo riesgo que incorpora los sesgos de origen, es decir, estos proyectos aprenden del comportamiento de los profesionales. Si los profesionales tienen un sesgo, ese sesgo lo heredará la máquina que ha aprendido de ellos. La gran debilidad de los modelos de Deep Learning es la baja interpretabilidad. Sabemos que nos hace una predicción, puede ser que la predicción sea acertada, pero no sabemos exactamente cómo lo ha hecho y no sabemos explicársela a profesionales o a pacientes. Y en cuanto a las amenazas, pues existen insuficientes datasets masivos para algunos temas, existen limitaciones legales, entre otras derivadas de la baja interpretabilidad. La aplicación de estos procedimientos puede generar problemas éticos, de equidad, contra eficiencia. Y en cuanto a las fortalezas, y es ahí donde quiero lanzar un mensaje de ánimo, existen muchísimos frameworks disponibles muy sencillos de programar, en donde no es necesario saber matemática avanzada para poder utilizarlos, porque ya te vienen precargadas, digamos, las diferentes capas. Detrás de estos frameworks hay grandes empresas como Microsoft, como Facebook, como Google, como Amazon, que están generando estos frameworks porque les interesa que se trabaje en ese sentido. Hay muchos datasets públicos, hay concursos incluso en los que uno puede competir contra otros grupos de investigación. Existen múltiples grupos de investigación que han servido en este tema.
Son modelos escalables, cuanto más datos tengan, más mejoran, y son modelos transferibles. Yo puedo tener un modelo que sirve para interpretar radiografía vectorial y parte de ese modelo me puede servir para interpretar radiografías óseas, por poner un ejemplo. Y finalmente, las oportunidades: estamos en un sistema sanitario que necesita buscar la eficiencia, un sistema en el que están aumentando la demanda y nuestros recursos no están aumentando al mismo tiempo. Son sistemas que pueden utilizarse para docencia, porque pueden detectar, por ejemplo, elementos en la imagen que pueden ser de utilidad para que enseñen, para que aprendan los estudiantes y residentes. También pueden ser de uso en investigación, porque están descubriendo nuevos elementos que estaban en la imagen y que no sabíamos interpretarlos hasta ahora. Y finalmente tienen la capacidad para integrar información mixta, y esto es un gran desafío del futuro, es decir, que no solo contemos con información asistencial, sino que mezclemos información asistencial, por ejemplo, información de la imagen, con información clínica, con información sobre hábitos, sobre genética y sobre otros determinantes de salud. Gracias. Queda claro que el Deep Learning abre posibilidades infinitas para el manejo de toda la información que tenemos, mejorando la eficiencia. Y pasamos a la siguiente mesa, que presentarán Obdulia Juan Alcaraz, directora del proyecto DRAO-AP, Sistema de Información de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud desde el 2000, responsable de Receta Electrónica Canaria del 2014 al 2018, coordinadora de proyectos de I+D de técnicas competitivas, entre ellos el proyecto Delfos, que es el que nos va a presentar, y actualmente responsable de Sanidad de Técnicas Competitivas. Junto a ella va a participar el doctor Pedro Serrano Aguilar, actual jefe de servicio de evaluación y planificación de la Dirección del Servicio Canario, pero no puede acompañarnos por motivos de agenda, y en su lugar acompañará Yolanda Ramallo, que es economista y licenciada en estadística. Ha participado en diversos proyectos, como INDICA, que es un proyecto de prevención terciaria de la diabetes tipo 2, basada en las TICs. Y también en este proyecto Delfos ha trabajado en la definición y validación de la aplicación de los algoritmos del cálculo y la creación del cuadro analítico, y actualmente es investigadora del Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio. El título de la presentación es La evaluación de resultados de salud autopercibidos como eje de las políticas de atención centrada en pacientes, y nos hablarán de Delfos, que es un sistema de información automatizado en su análisis que informa sobre los resultados de salud autopercibidos en los pacientes. Nos explicarán los instrumentos de medida para esto y la metodología y resultados para medir esta calidad de vida relacionada con la salud. Gracias, Rita. ¿Se me oye? Sí. En primer lugar, agradecer al comité organizador darnos este hueco. Gracias, Francisco, Juan Ignacio. El Servicio Canario de Salud tiene una cultura muy especial en la implementación de los sistemas de información. Constituye grupos multidisciplinares que definen, con profesionales competentes que definen las necesidades, los requisitos, y los tecnólogos intentamos aportar soluciones, ¿no? Esto se deriva democráticamente y se lleva hasta el nivel de la consulta y del profesional, y eso revierte posteriormente en mejora. Este proyecto que presentamos está embebido de esta cultura. En él participan el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud, que tiene mucha experiencia en la evaluación de tecnología sanitaria, un hospital privado que concierta con el Servicio Canario de Salud, que es el que lo aplica con una apuesta decidida, y técnicas competitivas, en ese caso, que yo represento, que es la empresa que desarrolla la solución que permite la implantación. Como en esta sesión de la tarde hay solamente hombres, ¿no? Es masculina, pues vamos a hacer un ensayo y la vamos a hacer con voz femenina, a 2 voces y 4 piernas, Yolanda y yo, un pasito para adelante y otro pasito para atrás, y a ver si nos sale con esto del micrófono. Pues cuando quiera. Gracias. La evaluación de resultados en salud autopercibidos por los pacientes, ¿se me oye? ¿Ahora? La evaluación de resultados de salud autopercibidos por los pacientes nos puede permitir hacer un cambio de paradigma en lo que venía siendo hasta ahora, en la que basamos nuestras decisiones en criterios objetivos dentro del marco asistencial, y cambiar y centrar, poner el foco en lo que es el paciente.
y tener en cuenta aquellos criterios que son importantes para los pacientes, como son sus expectativas, su percepción, su satisfacción y su calidad de vida relacionada con la salud. Estas mediciones nos va a permitir medir en qué valor estamos aportando más allá de una tasa de mortalidad, más allá de una tasa de complicaciones, medir el resultado de lo que hacemos. En el servicio de evaluación, pues llevamos 20 años trabajando ya en lo que son la autovaloración de resultados de salud de los pacientes autopercibidos, y esta experiencia pues al final se ha plasmado en lo que es Delfos, con esta colaboración que ha descrito Julia entre estos tres actores que somos la parte investigadora, la parte desarrolladora y los que han apostado por esta idea, que es el Hospital San Juan de Dios. Y lo que hemos desarrollado con Delfos es un sistema de información automatizado en sus análisis que informa sobre los resultados de salud percibidos por los pacientes. Esta información es útil para tres actores y vamos a ver en qué nos puede ayudar para cada uno de ellos. Es útil para los pacientes, siendo el paciente, como les decía, el foco, es decir, el paciente rellena la información, rellena el cuestionario, vuelca su percepción y de esta manera la información le vuelve a él mismo facilitándole, por ejemplo, su autovaloración. Es decir, yo antes de la intervención relleno el cuestionario, lo relleno después de la intervención y puedo medir el cambio que se ha producido por la realización de la intervención. Además, puedo generar expectativas. Si yo tengo una patología y hay diferentes tratamientos para resolverla, puedo ver en mis iguales con los resultados autopercibidos por otros pacientes que han rellenado el cuestionario con anterioridad y que sean similares a mí, en qué dimensiones se han producido los cambios con diferentes intervenciones y en relación a mis expectativas decidir cuál es la intervención más apropiada para mí. También a otro nivel de agregación podemos hablar de los profesionales sanitarios. Estas herramientas les permiten, o estos criterios, o estas mediciones, permiten a los profesionales también evaluar su desempeño. Les permite comparar los resultados de sus pacientes, compararlos con los de otros profesionales, con estándares nacionales o internacionales. Comparar diferentes intervenciones para un mismo paciente, para un mismo tipo de paciente, y ver cuáles funcionan mejor y en qué dimensiones lo hace cada una de ellas. Además, a otro nivel de agregación, podríamos estar hablando de información útil para la gestión sanitaria y para la gestión sanitaria y la autoridad sanitaria, porque ofrece información agrupada, agregada, por ejemplo, por servicios, te permite comparar entre servicios, comparar entre hospitales, compararte con los estándares, pero además el cuestionario que yo voy a presentar hoy, que es el que hemos utilizado para Delfos, permite el cálculo de utilidades, y las utilidades son necesarias para hacer el coste-utilidad o el coste-efectividad de intervenciones. Instrumentos para medir la calidad de vida, podemos distinguir entre los que son genéricos, está el Europol, SF12, SF36 y más. Y los instrumentos genéricos tienen como ventaja que nos permite comparar, independientemente del tipo de paciente y el tipo de intervención, a todos los pacientes. Y no solo pacientes, es un cuestionario que se incluye en las encuestas nacionales de salud, en el canal está, y nos permite entonces compararnos además a nuestros pacientes con lo que es el resultado de población general. Como desventaja, a veces no es muy sensible para medir cambios cuando se realiza una intervención. Los instrumentos específicos tienen las ventajas que tienen de desventaja los genéricos, es decir, miden muy bien los cambios, son muy sensibles a los cambios porque son diseñados específicamente y validados para una patología en concreto, pero como desventaja es que no nos permite comparar entre pacientes de diferente tipo. Hace muchos años que el servicio de evaluación se decantó por el Europol como instrumento para la medición de la calidad de vida y es el que aplicamos en todos los proyectos y el que utilizamos en la encuesta de salud. El Europol tiene unas ventajas importantes. Por un lado, es fácil de cumplimentar, se rellena rápidamente, son solo 5 preguntas. Tiene 5 opciones de respuesta y las dimensiones que incluye son movilidad, cuidado personal, actividades de la vida cotidiana, situaciones de dolor o malestar y ansiedad y depresión. Y cada una de las que tienes que responder desde no tener ese problema hasta tenerlo en un estado grave, ¿no? La representación o
o los resultados de estas preguntas se pueden mostrar o bien con porcentajes de cada una de las respuestas, o bien calcular lo que se denomina el Utility Index o el ET. Esto es lo que nos permite calcular utilidades para después convertirlas en ABAC, años de vida ajustados por calidad, que son lo que después nos permite hacer los análisis de coste-efectividad y de coste-utilidad. Además, el Eurocon incorpora una escala visual analógica, un termómetro que va de 0 a 100, en el que el paciente debe situarse en el momento que se le hace la pregunta si su estado de salud es de 0, el peor estado de salud posible, o de 100 cuando nos referimos al mejor estado de salud. ¿Cómo lo implementamos? Cuando hablamos de empoderamiento del paciente o de la atención centrada en las personas o en los pacientes, este es un proyecto que sitúa la voz del paciente y su evaluación sobre el resultado de salud tras una intervención verdaderamente en el centro del sistema. En el 2010 lo implantamos para cirugía de cataratas. El paciente en el ámbito del centro hospitalario respondía al cuestionario con una tablet así de gorda del año 2010, pero se mostraron, yo creo que dos dificultades fundamentales: que el paciente con déficit visual, con rango de edad alto, necesitaba de asistencia del acompañante o de personal auxiliar sanitario, con lo cual las dificultades organizativas impidieron la extensión a otro tipo de... Y también detectamos que era necesario desarrollar un sistema de información que se conectara con cualquier sistema de información. En este año, en el 2019, se decidió, tras el desarrollo realizado, aplicarlo a las intervenciones de cataratas, de cirugía de rodilla y de cadera, y las medidas de resultados se recogieron en modalidad telefónica. El servicio de atención al paciente del Hospital de San Juan de Dios tiene un call center que está embebido y que da servicios como el recordatorio de intervenciones, la preparación, y en ese mismo escenario realizaban las encuestas pre y después en las fechas siguientes las encuestas post-intervención. Esto se complementó con desarrollarlo para todos los canales, para hacerlo con el paciente autogestionado en el móvil, o para hacerlo en la misma consulta o en los servicios auxiliares del hospital. En ese sentido lo hicimos centrándonos en que el hospital, que es la imagen verde de arriba, lo que hace es conectarse con un componente, una API REST, que recibe pues qué intervención se va a realizar, desde dónde, a quién, por qué y cuándo. Y el sistema, que tiene la configuración del método de cumplimentación, la frecuencia, el número de encuestas que hay que contestar, devuelve en este caso o a un móvil del paciente el cuestionario o a un servicio de atención telefónica para que lo haga. Cuando ha contestado el paciente, o en este caso el operador, al cuestionario, devuelve al sistema del hospital un documento clínico HL7-CDA que se puede integrar en la historia clínica. Y almacena los datos de manera anonimizada respecto a profesionales y pacientes para generar un tablero de análisis. En este escenario pueden ver qué datos se intercambian a este componente que está independizado de la tecnología y cómo después se le devuelve un documento clínico normalizado al hospital. Se realizaron, arrancó en enero de este año, llevamos casi ya 10 meses y se ha aplicado a casi 1000 intervenciones de cataratas, obteniendo una respuesta, entendiendo como respuesta cuando se ha respondido la intervención pre y la post, más de un 70%, y en los casos de rodilla también, en cadera algo inferior porque el número de pacientes es más reducido. Con esos datos, al final se provee, el sistema tiene un cuadro evolutivo de información anonimizada, comparada y consolidada, con lo cual el objetivo, yo creo que de producir, incorporar los resultados del paciente e introducirlos con un análisis continuo, yo creo que se alcanzó. Yolanda, si quieres explicas tú un poco en cuanto a los resultados, las distintas tareas. Esto es un resumen de los resultados, solo para que se haga una idea de la información
información que ofrece. En la primera fila, para estas intervenciones que acaba de decir Obdulio, cataratas, cadera y rodilla, tenemos la puntuación de la ET. La ET tiene un rango de, bueno, se dice que tiene un rango de 0 a 1, 0 para estados como la muerte, 1 para estado de salud perfecto, y tiene además valores negativos para aquellos estados que son peores que la muerte. En este caso, bueno, para la intervención de rodillas es para la que se produce el mayor incremento en las utilidades. Lo tienen para ambos sexos, para hombres y mujeres. En la fila de abajo lo que tienen es el valor de la escala de visión analógica, del termómetro. También para rodillas es donde se produce una puntuación superior, un incremento superior. O sea, los pacientes pasan de 62,3 a 76,9. En relación a la ET, en población general, el valor es el 89. O sea, lo que sale en las encuestas poblacionales para adultos es el 89. Nos pueden hacer una idea de cuánto de bien o de mal están nuestros pacientes. Otro ejemplo es para una de las preguntas del Europol. Lo que nos muestra es la columna azul más oscura, el porcentaje de pacientes que antes de la intervención decían que tenían no tenían problemas para caminar. Solo un 19% decía que no tenía problemas para caminar. Pasada la intervención, ya un 70% dice que no tienen problemas para caminar. Al lado contrario, estaban en situación grave para caminar el 32% de los pacientes y baja tras la intervención al 7%. Sí, en definitiva, cuando hablamos de eso, de atención centrada en las personas o en los pacientes, creemos que este proyecto sí sitúa la opinión del paciente sobre el resultado de salud autopercibida tras intervención de una manera clara, ¿no? Pero yo creo que lo que es más significativo es que proporciona la capacidad de combinar resultados de salud aportados por los pacientes autopercibidos con resultados de salud objetivos de los que se dispone, parámetros bioquímicos, imagen médica, los apuntes de historia clínica que son ingentes, ¿no? Y esto proporciona la posibilidad de disponer de forma eficiente de un universo enorme de parámetros que los sistemas de información te permiten automatizados acceder a esos resultados para valorar. Creemos que es de verdad una apuesta decidida por concretar el empoderamiento del paciente y situarlo en cada intervención en el proceso asistencial, escuchando su voz. Y si quieren, les invitamos a mañana, a la primera comunicación de la mañana, a ver los resultados específicos tras un año de implantación en el Hospital de San Juan de Dios de Tenerife. Gracias. Como habéis dicho al principio, la valoración de resultados en salud autopercibidos puede producir un cambio de paradigma. Seguimos con Roberto Jorge Alejandro. Es licenciado en Informática por la Universidad de Las Palmas. Ha trabajado como analista programador en Bitbox, empresa asociada con IKEA, y en DESI. Y en el ámbito sanitario, pues lleva trabajando en el con el Servicio Canario de Salud hace muchos años en proyectos de lo que era historia clínica informatizada, ahora de la UAE, en el aplicativo SITCH, en el aplicativo que utiliza el programa de atención dental infantil de Canarias y el de interrupciones voluntarias del embarazo. Actualmente es jefe de proyecto de DESIC de los aplicativos de SITCH, PADICAN y IBE, interrupciones voluntarias, y además también lo es del proyecto de inspección electrónica, coordinando además desde el departamento un proyecto encaminado a modernizar la metodología que se utiliza en el desarrollo. Nos va a hablar de interoperabilidad, análisis de datos y generación de conocimiento desde el aplicativo del programa de atención dental infantil de Canarias. Nos explicará cómo se gestó este proyecto, los cambios que produjo en su aplicativo del servicio y cómo funciona, además de cómo se interrelaciona con otros intervinientes. Cuando quieras. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer esta oportunidad y pasamos ya por cuestiones de tiempo a explicarles qué es el programa dental infantil de Canarias. ¿Se me escucha? Bien, el programa dental infantil de Canarias empezó como una necesidad del servicio para agilizar la atención bucodental de los pacientes cuya edad oscilaba entre los 6 y los 14 años.
Para ello se introdujo este programa incluyendo tanto el tratamiento de los pacientes como la educación que se proporcionaba a los mismos al respecto. En este programa actúan, por así decirlo, tanto odontólogos públicos como concertados. Además de estos odontólogos públicos y concertados, también intervienen los colegios de odontología, las direcciones de área y el personal de servicios centrales del Servicio Canario de Salud. Todos los años se establece un convenio por el cual los odontólogos concertados y el Servicio Canario de Salud establecen un acuerdo a partir del cual se establecen las condiciones que se van a dar en el año siguiente. Esto hizo que el Servicio Canario de la Salud requiriera de un entorno que permitiera a los profesionales que accedían a este proyecto para poder informar todo lo que veían en la boca de los pacientes, en la dentadura de los pacientes, así como permitir el acceso a la información generada. En primer lugar, se desarrolló un aplicativo web donde los odontólogos públicos y concertados podrían informar todo lo que veían de los pacientes que accedían al aplicativo, y a la vez hubo que desarrollar un servicio web que permitiera el acceso a los profesionales públicos del servicio de una manera cómoda sin tener que identificarse, por lo cual se generó un servicio web SOA que utiliza el aplicativo de atención primaria para proporcionar este acceso. A su vez, hubo que hacer un desarrollo en el aplicativo que utilizan las direcciones de área, en el aplicativo de concertado, para que desde las direcciones de área se pudiera utilizar determinados tratamientos a la vez que gestionar la facturación del proyecto. A partir de este módulo de Padicam, por así decirlo, que se generó en el aplicativo de concertado, se dio la necesidad de transferir la información generada a la plataforma financiera, por lo cual hubo que desarrollar un servicio web al respecto. Aparte de todos estos desarrollos que se tuvieron que realizar, también hubo que ampliar la operativa del aplicativo de Business Intelligence que utiliza el Servicio Canario de Salud, en este caso el OBI, incluyendo en el mismo un módulo con las estadísticas que necesitan los profesionales que acceden a dicho aplicativo para poder obtener la información o extraer la información que se genera en el proyecto. El proyecto inicialmente, o el aplicativo web, en un principio se consideró como un aplicativo más bien para facturar lo que los odontólogos concertados realizaban a los pacientes, los tratamientos que le aplicaban. Pero se vio la necesidad de ampliar la operativa de dicho aplicativo, incluyendo un módulo de gestión odontológica, por lo que este proyecto se desarrolló utilizando el método de cascada. Como les decía, todos los años los odontólogos concertados llegan a un acuerdo o a un convenio con el Servicio Canario de Salud. Esto implica que este aplicativo sea mantenido anualmente para volcar sobre el mismo todas las necesidades que se hayan visto en el convenio firmado por los odontólogos. Convenio en el que se incluye qué se va a proporcionar en el programa y qué queda fuera del mismo. Ahora paso a comentarles un poquito el proceso que se da dentro del programa a la hora de atender a un paciente. El primer paso que se da en Padicam es el registro de los pacientes. El registro de los pacientes consiste en que un niño acude a la consulta de un odontólogo, ya sea privado o concertado,
y ese odontólogo lo registra en el aplicativo. Esto quiere decir que ese odontólogo va a seguir tratando durante el año en curso a ese paciente. Y en el caso de los odontólogos concertados, también implica que ese registro va a suponer una percepción de una cantidad económica asociada al mismo. Para poder percibir esta cantidad económica, cuando un odontólogo registra a un paciente, deberá entregar al responsable del mismo, ya sea su padre, tutor y demás, deberá entregar un documento que debe firmar, y con ese documento justificará el registro del paciente. Una vez el paciente registrado, podrá acudir a consulta en cualquier momento del año, ya sea por decisión propia o por solicitud del odontólogo. El odontólogo abrirá una consulta sobre dicho paciente y podrá detallar en ese módulo de gestión odontológica que veíamos disponible en el programa, podrá detallar los tratamientos básicos que necesite realizar la dentadura del niño, así como las patologías que ve. Al mismo tiempo, desde ese módulo de la gestión odontológica, podrá solicitar la realización de tratamientos especiales. La realización de los tratamientos especiales son tratamientos que quedan fuera de lo que es el registro del paciente y se pagan aparte. Desde el aplicativo web se solicitará a la dirección de área, a través de su módulo de Mariscal, la autorización de sus tratamientos. Dependiendo de la procedencia de esa solicitud, será tratamiento que la dirección de área le dé al mismo. En el caso de que un odontólogo público sea el que solicite la realización de un tratamiento especial, dirección de área va a autorizar el tratamiento a un odontólogo concertado que cree conveniente, ya sea por cercanía del paciente, es decir, si el odontólogo público que solicita ese tratamiento especial de canal, pues buscarán un odontólogo adscrito a PATCAN que sea de esa zona. Luego, en el caso de que sea un odontólogo concertado el que solicite el tratamiento, pues autorizará ese tratamiento a ese odontólogo. Una vez un odontólogo concertado recibe la autorización para realizar un tratamiento especial, procederá a citar al paciente y una vez citado al paciente le realizará el tratamiento. Realizado el tratamiento, detallará el mismo en el informe de alta y al darle de alta deberá generar un documento que entregará también al responsable del niño para poder justificar dicho tratamiento. A final de mes, los odontólogos concertados buscarán información de facturación de ese mes dentro del aplicativo web, adjuntarán a la misma los documentos que hayan recopilado durante ese mes con la firma de los responsables de los niños y lo entregarán a los colegios de odontología. Los colegios de odontología recopilarán toda esa información y conjuntamente con las áreas estudiarán la misma, resolviendo todas aquellas discrepancias que se encuentren entre la facturación y los documentos recibidos. Una vez corregida cualquier situación anómala que se haya dado, dirección de área, utilizando ese servicio web del que hablamos en un principio que informaba a Ceflogic, subirá, por así decirlo, o entregará a dicho aplicativo la información de facturación que se haya producido ese mes. Al mismo tiempo, los colegios de odontólogos subirán a la plataforma financiera la facturación electrónica que solicitan al Servicio Canario de Salud. Una vez tenemos los datos en la plataforma financiera, se da dirección de área quien protege si la información subida mediante facturación por los odontólogos coincide con la información que ha proporcionado, en este caso, Palicán. En el caso de que todo sea correcto, autorizarán el pago. El pago se realizará a los colegios de odontólogos, que serán los encargados de repartir el montante de dinero
percibido entre todos los que hayan facturado ese año. Con la salvedad de una pequeña cantidad que se quedarán en conceptos de gestión administrativa. Aparte de esto, desde PADICAN, cuando un niño cumple los 15 años, se envía a la aplicación de atención primaria, o sea, se llegar a la aplicación de atención primaria, toda la información almacenada en PADICAN respecto a ese niño, para que en atención primaria pueda cargar dicha información y proporcionarse a su especialista. Otro aspecto que se produce también dentro del aplicativo, bueno, en este caso dentro de OBI, el aplicativo de Business Intelligence, es que todos los meses, sobre el día 11 o así, se recopila la información que se haya detallado durante ese último mes en el aplicativo para proporcionar, por así decirlo, a los usuarios de servicios centrales y servicios del área de la salud una información lo más fresca posible, por así decirlo, que dispongan de unas estadísticas lo más acordes con la realidad que se dispone. El proyecto comenzó en 2009. A él están adscritos todos los odontólogos públicos que trabajan en las unidades de salud oral de las islas, y a la vez todos los años se adscriben al proyecto unos 160 odontólogos concertados. En este tiempo se han atendido a unos 178.000 pacientes, habiéndose realizado un total de unos 490.000 registros, lo que significa un total de unos 45.000 registros anuales. Esto quiere decir que anualmente el programa asiste a 45.000 pacientes, lo que dará una idea de que es un programa ya bastante bien aceptado y cuya información es bastante relevante a la hora de sacar estadística. Daré las gracias y yo que lo conozco bien, he de decir que este aplicativo nos permite compartir la información con centros concertados como si tuviéramos una clínica única, una historia clínica única con ellos, y eso no lo tenemos en muchas otras cosas, con lo cual es un gran proyecto. La siguiente ponencia corre a cargo de Luis Carrasco Crespo, Eduardo Vigil, perdón, Eduardo Vigil Martín. Él es especialista en cardiología pediátrica y fue médico adjunto de cardiología pediátrica en el Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, director general de planificación sanitaria en el Ministerio desde el 83 al 86, secretario del Servicio Andaluz de Salud del 86 al 89, Senior Fellow en Información Clínica y Calidad en Maryland University Hospital en Baltimore desde el 90 al 91 y jefe de Documentación Clínica y Calidad del Hospital Universitario de Virgen del Rocío de Sevilla del 99 a 2015. Actualmente es Chief Medical Information Officer de Everest Health y nos va a hablar de, no sé si se dice así, SmartIQ, integración, interoperabilidad y análisis de datos. Hablará sobre la seguridad y evolución hacia la transformación digital en el escenario donde se desarrolla este proyecto, que es en pacientes de la UCI, explicará las características y utilidades del SmartIQ y los indicadores y la aplicación móvil que dispone. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Española de Informática de la Salud por invitarme a participar en esta mesa. Es para mí un honor también estar en este hospital que lleva, no solamente es mi hospital porque yo vivo en Las Palmas, sino lleva el nombre de un gran médico, catedrático de fisiología, que entre otras cosas formó a uno de los premios Nobel de Medicina de nuestro país, como Severo Ochoa, y que no se le atribuye habitualmente, pero es el primer registro de un electrocardiograma
lo hizo Juan Negrín cuando trabajaba en su laboratorio en Alemania, en Leipzig. Soy asturiano y entonces debemos de tener algún problema los asturianos con el PowerPoint porque no hay manera de que lo abra, ¿no? Y no es un pirata, está pagado. No sé si Everis no actualiza el Microsoft, pero francamente no, lo tengo en PowerPoint, no hay ningún otro formato posible. Podemos buscarlo ahí, a ver, busquemos. Y no hace tampoco. Voy a ver, vamos a ver. Yo siempre recuerdo aquello de cuando andábamos con las diapositivas y en los carros aquellos con los puntos mirando y decíamos, esto cuando vengan los ordenadores no va a pasar. Ahora reivindicaría el slide. Sí, no, pero si es que no abre. No, pero no es mío. Vamos a ver, sí. Vamos a ver ahí. No, es que igual está así. Sería una pena que no lo vieran porque es buenísima la presentación. Tema de decirlo, igual que vuelvo a decir preparar. Bueno, el ordenador de mi casa está bien. No, lejos. No. Sí. Venga, ahora, voy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, esto es pueden imaginar una UCI. La primera cuestión es ¿por qué hablamos de UCI y por qué hicimos un programa de UCI? Por favor, ¿me ayuda con la pantalla? Ahora, sí, vale. Si se dan ustedes cuenta, en la mayoría de los hospitales, el área de información de los pacientes críticos es el área más oscura. Normalmente en la historia clínica del hospital lo que pasa con el paciente en el periodo que está en la unidad de terapia intensiva no se ve, solo se ve el informe de alta de los intensivistas cuando lo hacen. O lo mismo nos pasa en los quirófanos o en las reanimaciones. No es casual, es que hacer un programa en UCI es algo muy complejo. ¿Por qué es complejo hacer un programa de una UCI? Porque los pacientes son críticamente enfermos, porque los procesos patológicos abarcan todo el espectro de la medicina, porque hay numerosos profesionales en un espacio muy reducido trabajando, con lo cual es difícil, como en los barcos, que les gusta navegar, saber manejarse en la cubierta de un barco pequeño. Y el ambiente, además, es un ambiente muy estresante. Además, en la UCI hay numerosos y sofisticados aparatos para el soporte vital, tienen una necesidad brutal de información para la toma de decisiones, pero tiene que ser una toma de decisiones muy rápida, generalmente. Y es una unidad aislada de la historia clínica del hospital. Hay muchísimas, hay algunas aplicaciones departamentales que no se hablan con la historia del paciente. Y al mismo tiempo la historia del paciente tampoco se habla con esa aplicación departamental. Con lo cual llega a ser un agujero negro, ¿no? Y los demás médicos describimos muchas veces, cuando vamos a la UCI, describimos a los intensivistas y preguntamos por un paciente
como los del síndrome del escaleno, ¿no? Porque dices, ¿cómo va el paciente? Y dicen, nunca dicen ni bien ni mal. Y nosotros, desde la historia clínica, no podemos saber cómo va nuestro paciente. Cuando ellos mandan al paciente a la planta, cuando eso ocurre, tampoco saben ni ven la evolución de los pacientes. Un paciente de UCI genera 206 categorías de variables. Los seres humanos somos capaces de gestionar adecuadamente 5 o 9 variables. Luego, o introducimos factores como los que estamos hablando y nos han presentado aquí, o el manejo de estos pacientes acaba pareciéndose a aquello que describía Demócrito, de que todo lo que se produce se debe al azar o a la necesidad. Por lo tanto, nosotros, esto es una representación de los datos de un paciente de UCI. Un paciente de UCI produce 80 datos por minuto, de los cuales la mayoría de ellos, hasta hace poco tiempo, los tenía que introducir el personal de enfermería a mano. Eso significa que el tiempo del personal de enfermería dedicado a escribir la gráfica de enfermería era mucho más alto que la de la atención a los pacientes. Como además el error humano es importante, cuando podemos comprobar los datos de antes, los de mano, con los datos de ahora, que entran automáticamente desde todos los devices, desde las bombas de perfusión, desde los respiradores, desde los aparatos de tensión, vemos que la fiabilidad de los datos de antes es muy baja. Si uno revisa las medicaciones en el turno de noche, todas las digosinas puestas para las 12 de la noche se pusieron a las 12 de la noche. Pues sabemos que no. O todas las tensiones tomadas a las 3 de la mañana se tomaron a las 3 de la mañana. Todos sabemos que no. Es decir, cuando queremos interpretar y cuando queremos entrar luego en temas más complejos, de coger los datos y empezar a trabajar con temas de algoritmos predictivos, vemos que las bases de datos sobre las que trabajamos nos llevan a algoritmos predictivos absurdos, porque los datos no eran fiables. Por lo tanto, nosotros nos planteamos tres objetivos fundamentales. Uno, como todas las aplicaciones que hacemos, y es la única mención que hay, y espero que no lo tomen de manera, bueno, tomarlo como quiera, que hacemos en Everis, todas las aplicaciones las desarrollamos con los usuarios finales. Eso es algo que José Luis Monteagudo, que tiene casi los mismos años que yo, pues recordamos a un gran director de la Unión Europea, entonces Mercado Común, Jacques Delors, que fue el primero que puso obligatorio en los programas de investigación para la financiación que el usuario final estuviera desde el principio en el proyecto de investigación. Nosotros eso de Jacques Delors lo hemos aprendido y creemos que es muy difícil hacer un programa para aplicarlo, para que lo utilicen el personal sanitario, si el personal sanitario no se implica desde el principio, si no forma parte, si no nos presta el conocimiento y la crítica. Por lo tanto, nosotros llevamos a los ingenieros a la UCI y agradezco al Servicio Andaluz de Salud, desde aquí a los médicos de UCI y de Virgen del Rocío, que nos dejaron un despacho para que los ingenieros trabajaran allí y estuvieran continuamente intercambiando opiniones y pantallas con las enfermeras y con los médicos de la terapia intensiva. Así estuvimos 3 años. Especialmente el primer año, lo digo, ustedes saben que lo más difícil de las UCIs y lo que más aprecian en la UCI es la gráfica de enfermería. La gráfica de enfermería es como si fuera la cartografía que necesitaba Colón para llegar a América. Como no aciertes con la gráfica de enfermería, no hay programa de UCI, por brillante que sea, que lo consigan utilizar en los hospitales. Todos tenemos experiencias de programas desarrollados que duermen en un cajón porque la enfermería se niega, porque no es capaz de verse reflejada en esa gráfica. Por lo tanto, el
primer año casi exclusivamente lo dedicamos a eso. Este es el esquema. La segunda cuestión que queríamos era que fuera evidentemente interoperable, no solamente con todos los devices, con todos los aparatos, sino y muy fundamentalmente con la historia del hospital, con cualquier historia del hospital, me da igual que sea de Hewlett Packard, que de Siemens, que de la que sea. Tiene que ser un aplicativo que se integre en la historia clínica, porque si no seguirá siendo un área departamental alejada y seguiremos teniendo los cuidados críticos sin poder aprovechar los datos de antes del paciente y durante el periodo que estuvo en la UCI. Me extraña muchas veces oír hablar de continuidad asistencial cuando el periodo crítico de quirófanos, 70% de los ingresos hoy día en la mayoría de los hospitales son quirúrgicos, o de los pacientes que están en UCI son menos, no aparecen en el sistema de información. Porque esa continuidad asistencial del paciente crítico, ¿dónde está? La otra cosa que queríamos era que el personal sanitario pudiera recuperar todos los datos que se producen en el aplicativo y que lo pudieran recuperar sin tener que dar la lata al servicio de informática. Es decir, con programas que hasta una persona como yo, que no sé programar un vídeo, pues fuera capaz de explotar los datos. Eso es un aplicativo que yo recuerdo una pancarta que me hizo mucha gracia hace como 10 o 12 años, igual más, porque ya era la primera galopa, en el que en Zaragoza pusieron una pancarta que cuando estaban discutiendo, como nos pasamos en España con los trasvases, discutiendo un trasvase del Ebro, ya se imaginan ustedes a dónde, y la pancarta ponía el Ebro para quien lo llueve. Quiero decir con esto que, aunque los datos evidentemente tienen que ser explotados por los servicios, por los centrales, por los equipos de dirección, si los datos no los pueden explotar los profesionales que los producen, los datos nunca van a ser buenos. Por lo tanto, tenemos que facilitar que utilicen esos datos, porque además hoy día no se puede trabajar en medicina sin explotar los datos. Estamos utilizando, hemos puesto un montón de dinero, y cuando esta mañana, perdón, en la mesa anterior se decía que tenemos un sistema nacional de salud del que estar orgullosos, yo diría muy orgullosos, muy orgullosos. Somos demasiado a veces catetos. No, mire usted, yo no es que haya viajado mucho, pero algo he viajado, y como todos ustedes, y es difícil encontrar un sistema de salud tan abordable y tan accesible como el nuestro, y tan justo, sinceramente. Por lo tanto, dejémonos de que es un sistema bueno, no, es un sistema buenísimo. Y hemos gastado mucho dinero en informatizar los hospitales, en el Sistema Nacional de Salud, pero estamos utilizando la historia clínica como un office. Ahorramos eucalipto, seguro, porque no gastamos papel, pero no estamos explotando el dato. Esos datos los han puesto gente que son los primeros del MIR, que los primeros del MIR además fueron los primeros de la selectividad, porque tienen notas muy altas, son personal inteligente, tanto de enfermería, de fisioterapia, de matronas, de médicos. Hay una mina de oro en esas historias clínicas y no la explotamos. Y hoy día no se puede tratar el cáncer sin el análisis de la epigenética. Lo están diciendo los investigadores básicos en hecho. Oiga, no tenemos respuesta genética a esto. La respuesta nos la tiene que dar la epigenética, el medio ambiente, la salud, lo que comen, lo que beben, los antibióticos que están tomando, los que no toman. Todo eso está en la historia clínica y no lo explotamos. Nosotros queríamos que eso no pasase en este programa y la verdad que lo hemos conseguido. Además, le digo, suelo mentir poco porque mi abuela a los nietos, cuando íbamos allá, habéis merendado y nosotros quedamos allí con cara de plaza, uno le da una galleta que te veo en la frente que no. Entonces, todos los nietos de mi abuela somos complicados para mentir porque creemos que nos están leyendo la frente cuando mentimos. Así que, le digo a abuela, verán que no les miento demasiado, pero si no se fían, lo pueden ver en el Virgen de Rocío y en el Gregorio Marañón funcionando, para que vean que no exagero en lo que les digo. Bueno, la aplicación, una vez que entra un médico o una enfermera, lo primero que le presenta
es un mapa de camas, cuáles son sus pacientes, cómo están. Aquí en los asteriscos dicen cuáles son las analíticas, los resultados que tienen, de qué está pendiente, y un esquema visual de la ocupación de su unidad. Después hay una home care para el médico y otra para enfermería, los datos más relevantes de las 8 horas, evidentemente esto es configurable según el hospital y según el tipo de unidad de UCI, pues en neurología pues tendrán probablemente la PTI aquí metida, si es en respiratorio los datos volumétricos y demás. Esto es una petición expresa que nos hicieron el personal sanitario porque cuando llegan por la mañana quieren ver cuál es el estado de los pacientes de la manera más inmediata y no perder tiempo en revisarse historia o programas, ¿no? Este es de enfermería. Como ven, aquí está en el árbol de la historia clínica, está reflejada, que aparece el episodio. Desde aquí se puede consultar la historia clínica del paciente, toda ella, todos los episodios anteriores, todo lo que ha ocurrido en él. En el Servicio Andaluz de Salud pues también podemos consultar la historia de atención primaria. Esta es la famosa gráfica de enfermería. Nos permite tomar decisiones porque ven en una sola pantalla, aquí están las medicaciones, aquí arriba está la gráfica, por lo tanto podemos saber si estamos poniendo noradrenalina, cómo está repercutiendo esto en un paciente con hipotensión, o ustedes saben que en las terapias es muy importante no solamente el dato, sino la secuencia del dato. Por lo tanto, si el paciente me entra en fibrilación, pues yo quiero saber si sobre esa digital le puse el verapamilo o empezó antes de que yo le pusiera el verapamilo. En fin, esta es la gráfica para presentarse proveniente de todos los dispositivos. Aquí tenemos para la seguridad del paciente y la calidad del servicio en cuanto a temas de bombas, temas de errores en la transcripción que evitamos. Aquí tenemos para que enfermería pueda controlar cuándo hay que cambiar o no los dispositivos, el estado de ellos. Aquí tenemos la información autocalculada de lo que es el balance de pérdidas. Si ustedes se dan cuenta, uno de los problemas fundamentales que tenemos en los hospitales en general, pero en la UCI muy en particular, es que los balances siempre están equilibrados. Sin embargo, los pacientes tienen unos edemas malleolares tremendos y están casi a veces en insuficiencia cardíaca. Eso es incompatible con un balance equilibrado. Luego, algún dato hemos introducido erróneamente. Podemos generar alertas, todas ellas configurables. Esto es el trabajo diario, la capa analítica que les decía. Aquí tenemos indicadores de estructura que se generan automáticamente, que se pueden hacer comparativos por año, pueden poner la secuenciación que quieran. Están introducidos 250 indicadores, eligen el hospital los que quieran. Aquí tenemos indicadores de clínicos, especialmente temas de bacteriemia, mortalidad en las primeras 24 horas, neumonía por ventilador, los que ustedes quieran. Tenemos una herramienta de explotación de datos estructurados y también de datos sobre texto libre. Nosotros en Everis, frente a Watson, pues fabricamos Moriarty, por aquello de que las compañías informáticas siempre andamos haciendo chistes de unos y de otros. Es casi tan bueno como Watson, yo diría que del mismo nivel, mucho más barato, y desde luego no nos quedamos con los datos de los hospitales. Tenemos todo esto se puede ver en una aplicación mobile, tanto en el hospital como fuera del hospital. Si el hospital tiene permiso, da permiso a la gente. En el caso nuestro, los dos hospitales donde estamos, esto lo usa, tiene capacidad para mirarlo. Evidentemente el equipo directivo, el director médico, el jefe de la unidad y el intensivista que está de refuerzo en su casa. No solamente podemos ver los datos,
sino que si el hospital quiere podemos modificar los datos de la ventilación o de las bombas desde los domicilios. De modo que pretendemos también que los pacientes estén siempre más seguros y que los médicos puedan tener una información rápida, estén donde estén. Evidentemente, tenemos la telemedicina para este tipo de servicios, porque, como ustedes saben, en los hospitales, en las épocas de verano, España somos un país turístico, pero los médicos también nos gusta veranear y en los meses de verano. Por lo tanto, en los hospitales de la costa, las UCI se quedan con muy pocos intensivistas. No solamente eso, sino cada vez se necesita más superespecialización. Por lo tanto, los hospitales comarcales pueden estar tutelados desde un hospital central, desde una central donde está el superespecialista en neurotrauma o en destete de respirador o en lo que quiera. Por lo tanto, también podemos trabajar en ese sentido. Aquí tienen los datos de la mobile. Finalmente, pues, darle las gracias. Aquí está el profesor don Juan Negrín, catedrático de Fisiología, al que este hospital debe su nombre y al que a mí me gusta honrar hoy aquí. Muchísimas gracias. La continuidad asistencial a través de los datos no tiene ninguna duda y desde luego es útil para ello. Seguimos con Luis Carrascal Crespo. Él tiene 30 años de experiencia en el sector de las TICs, es consultor de ciberseguridad en GFI y coordinador técnico del proyecto Protego, que nos va a presentar. Lleva varios años trabajando en el sector salud, tanto en implantación de nuevas tecnologías como en ciberseguridad, y ha realizado los primeros análisis de ciberseguridad en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud desde hace una década. Actualmente es Cybersecurity Consultant en GFI y nos presenta Protego, reduciendo riesgos de las nuevas tendencias tecnológicas en hospitales y centros de salud. Es un proyecto para reducir riesgo de ciberataques desarrollando un conjunto de herramientas y guías para que organizaciones de atención sanitaria reduzcan los riesgos de ciberseguridad utilizando el Machine Learning y medidas de protección avanzadas. Cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer tanto a la organización como a los asistentes la oportunidad de hablar de Protego. ¿Y qué es Protego? Como se ha mencionado, es un proyecto de ciberseguridad, pero no ciberseguridad en general. Es un proyecto de ciberseguridad específicamente para hospitales y centros de salud. ¿Y por qué este proyecto? Bueno, la Unión Europea, la Comisión Europea determinó que era necesario abordar este tema. Englobado dentro del programa Horizonte 2020, se determinó que era necesario abordarlo porque a día de hoy ya no nos sorprenden noticias como estas, en las que vemos ciberataques, hablamos de ransomware, hablamos de brechas de seguridad. Tampoco nos sorprenden noticias sobre vulnerabilidades, y no vulnerabilidades en general, que llevamos ya un par de décadas escuchando hablar de ellas, sino vulnerabilidades específicas en equipamiento médico y en dispositivos médicos. Para tener una idea de lo que supone eso para una organización de atención sanitaria, hay un informe que publica IBM anualmente sobre el coste de una brecha de seguridad. En primer lugar, aquí hay datos que son un poco espeluznantes. El tiempo que se tarda en detectar y contener una brecha de seguridad está en torno a un año. ¿Eso qué significa? Que podemos tener ahora mismo un hacker dentro de nuestras infraestructuras y no darnos cuenta hasta dentro de un año. Además, la gran mayoría de esas brechas de seguridad son ataques con un objetivo concreto. No se deben a un fallo o a un error humano, son objetivos muy determinados. Si además pensamos en el coste que eso tiene, de media, por cada registro que se pierde o que se roba, está en torno a $148. La media de registros que se roban en una brecha de seguridad está en torno a 25.000 registros, con lo cual la cifra se eleva a más de $3,5 millones. Y eso de media. Pero si además nos acercamos al sector de la salud, eso incluso se aumenta mucho más, casi se triplica. Se va a $408 por registro
Y lo cual supone que multiplicando por esos 25.000 registros que aproximadamente caen en una brecha de seguridad, se va por encima de los 10 millones de dólares. Ese es el coste que eso tiene. Para una organización no es fácil soportar esto. Pero además hay un dato que es muy significativo. La mayor parte de esos ataques en el sector de la salud vienen desde dentro, internamente. Son personas que están dentro de esa organización los que se adueñan o los que se apropian de esos datos. En torno a un 71% de esos datos. Y los datos no son muy halagüeños porque esto va cada vez más en aumento. Cada vez tenemos más sistemas de información que además la seguridad no suele ser a lo que se da la prioridad. Con eso se pretende que Protego haga algo. Como decimos, Protego es un proyecto de ciberseguridad. ¿En qué consiste? En proporcionar un conjunto integral e integrado de herramientas que permitan reducir los riesgos en la ciberseguridad. ¿Basándose en qué? En Machine Learning, basándose en medidas avanzadas de protección de los datos, como puede ser encriptación en memoria de los datos, pero en memoria a nivel de hardware, y también realizando o creando protocolos innovadores para la concienciación a aquellos usuarios de esos sistemas de información. Porque al final, el eslabón humano siempre es el más débil dentro de la cadena, y por eso este punto es muy importante. ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Es un consorcio de 9 entidades distintas, entre las que hay 4 universidades, hay 2 hospitales y hay 3 empresas. GFI somos tanto los coordinadores a nivel técnico como a nivel del proyecto, que realizamos toda la gestión con todos los demás partners, con todos los demás socios del consorcio. Para los que no conozcan quiénes son GFI, solamente una diapositiva de la que voy a resaltar solamente uno de los datos que están ahí. De esos 6 sectores de negocio, de esas 6 líneas de negocio, hay una unidad de negocio específicamente dirigida hacia la salud, bajo el paraguas de la cual se engloba el proyecto Protego. ¿Qué cosas estamos haciendo dentro de este proyecto? En primer lugar, en torno a esas medidas o esos protocolos innovadores para lo que es la concienciación de los usuarios de los sistemas de información de la salud, en uno de los hospitales que forman parte del proyecto, el Hospital de San Rafael en Milán, se llevó a cabo una campaña de phishing ético. ¿Qué fue lo que se hizo? Se envió un correo, se realizó un envío masivo de correos a todos los empleados del hospital, con un mensaje muy concreto: tienes que cambiar tu contraseña. Y se incluía una URL en la cual no era realmente el dominio del hospital, era un dominio muy parecido, era casi igual, pero tenía una letra más, para ver quiénes eran los que podían detectar que se trataba de algo que no era legítimo. Con eso, ¿qué datos querían sacar desde dentro del hospital? ¿Qué querían saber? Bueno, en primer lugar, quiénes hacían caso omiso de ese correo. En segundo lugar, quiénes hacían clic en ese enlace. Y en tercer lugar, de los que hacían clic en ese enlace, quiénes enviaban esos datos, quiénes intentaban hacer el cambio de contraseña, que era una URL ilegítima, creada por el propio hospital, pero era una URL ilegítima y por tanto podía obtener las credenciales de los usuarios. ¿Qué se dio? Pues en un primer envío masivo de correos se detectó que casi el 50% de esos usuarios hicieron clic en el enlace. De ese 50%, casi la mitad, es decir, en torno a un 25% del total, enviaron sus credenciales a esa URL. Meses más tarde se realizó una serie de jornadas de concienciación explicando lo que era un ataque de phishing, intentando prevenirles para que pudieran detectar y evitar caer víctimas de ese tipo de ataques. Se volvió a hacer otra vez un envío masivo de correos para ver qué efecto había tenido esa campaña de concienciación. ¿Qué se descubrió? Pues de casi el 50% que originalmente había hecho clic en esa URL, bajó en torno a un 15% que hizo clic en esa URL. Por tanto, el efecto se consiguió. A lo mejor se puede estar pensando, bueno, y a pesar de haber recibido un primer correo, a pesar de haber recibido esa jornada de concienciación, aún así un 15% cayó. Sí, pero recordamos que el eslabón humano siempre es el más débil de toda la cadena de seguridad.
Además, Protego pretende hacer frente a lo que son las nuevas tendencias tecnológicas. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? En primer lugar, IoT. Cada vez tenemos más tipos de dispositivos para toda clase de propósitos. Están conectados y en los hospitales esto es cada vez más. Tendencias como el cloud computing. Es mucho más rentable tener nuestros sistemas de información en la nube que tenerlos dentro de nuestras propias infraestructuras. Quizás esto no es a día de hoy muy común, pero cada vez se va yendo más hacia allá. Por otra parte, las nuevas redes 5G, que permiten no solo mayor velocidad, sino más cantidad de dispositivos conectados. Y también la tendencia BYOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Cada vez más los usuarios quieren acceder desde sus dispositivos a los datos. Todo esto que supone, pues que hay una superficie de ataque mucho mayor posible para esos hackers que están ahí intentando obtener la información. Y eso supone mayor riesgo. Y es donde entra Protego, intentar reducir esos riesgos. ¿Qué se está desarrollando en Protego para poder llevar a cabo esto? En primer lugar, una herramienta que permita modelar, que permita diseñar nuestros sistemas y que podamos detectar mediante esa herramienta qué riesgos lleva asociado. Dentro de esa herramienta se registran distintos activos, se registran procesos, se registran interesados y la herramienta evalúa todo ese diseño y te dice dónde hay un riesgo e incluso te da sugerencias de qué puedes hacer para mitigar ese riesgo. Por supuesto, algo que cada organización debe hacer es decir qué probabilidad hay de que se realice ese riesgo y también darle un nivel, es decir, alto, a muy alto, medio, bajo, muy bajo, como cada uno pretenda. Además, esta herramienta es mucho más fácil de gestionar que quizás tener todo un inventario y empezar uno a uno a analizar. Porque lo que hace es focalizarse en sistemas de información concretos. Hago un sistema de información, intento evaluar los riesgos y luego me hago otro para otro sistema de información de forma individual. Así es mucho más fácil de entender y también de mantener. También hay un SIEM, un sistema que gestiona la información y los eventos de seguridad. Quizás alguien piense, bueno, esto no es nada nuevo. Realmente no lo es. Los SIEM llevan existiendo bastante tiempo. Pero lo que este SIEM pretende es no solamente dar la funcionalidad que tiene un SIEM normal, sino también utilizar con toda esa información que se recopila, con toda esa información, utilizar técnicas de Machine Learning que permitan no solamente detectar un posible ataque, sino además también intentar predecir en la medida de lo posible cuando se puede materializar un ataque. Además, el SIEM y la herramienta de evaluación de riesgos estarán enlazadas, estarán integradas de forma que se retroalimenten y que podamos obtener información de una hacia la otra que permitan seguir manteniendo actualizados esos riesgos que teníamos detectados. También se ha diseñado una arquitectura y se están desarrollando los componentes que forman parte de esa arquitectura para que se reduzcan los riesgos. Hay básicamente 4 componentes fundamentales. En primer lugar, el Data Gateway, que lo que permitirá será mediante una interfaz REST con el protocolo FHIR, la evolución más o menos del HL7, interactuar con los productores de datos y con los consumidores de datos. Eso además estará todo conectado mediante Network Slicing, que es una forma de particionar las redes de forma que garanticemos un canal y que además ese canal sea seguro. Además, la información está cifrada no solamente en tránsito, sino también en almacenamiento y, como decíamos, en memoria. Para el caso de almacenamiento, pues estamos utilizando ficheros Parquet, muy usados hoy en día en Machine Learning, que esa funcionalidad de cifrado no estaba dentro de esos ficheros, de ese formato de fichero. Además, todas las claves que se utilicen para cifrar esos datos están dentro de un servidor que administrará todas esas claves. Y finalmente también habrá un sistema de autenticación continua que permitirá detectar que el usuario es el que siempre está utilizando el dispositivo. Eso no cambia en ningún momento. Finalmente, hablar del timeline del proyecto. El proyecto empezó a principios de este año, en enero de 2019, y terminará el 31 de diciembre de 2021.
así muy destacables, pues a finales de este año, es decir, para el mes que viene ya tendremos los primeros prototipos que estarán funcionando de manera aislada. Para mediados del año que viene ya tendremos las primeras pruebas de integración. Un año más tarde, toda la funcionalidad debe estar implementada y el tiempo que queda se dedicará a probar todo eso en entornos productivos dentro de los hospitales que forman parte de ese proyecto. Y además, elaborar toda la documentación que sea necesaria, porque después la Comisión Europea liberará algunos de esos entregables para que cualquiera que tenga acceso a ellos pueda, si quiere, implementar todas estas medidas dentro de su organización. Pues eso es, a grandes rasgos, en lo que consiste Protejo. Tenemos estos ciberataques, esperaremos con ansia que llegue el momento de presentación final. Bueno, y como último ponente, Alejandro Ismael Pintor es ingeniero superior informático y es Ecotech MBA. Está trabajando en Werfen antes y CESA desde hace 24 años en el ámbito de los sistemas de información para el laboratorio de análisis clínicos, especialmente en los campos de hematología y hemostasia y en la gestión de los pacientes con terapia anticoagulante oral. Es Product Manager de hemostasia en Werfen España y presenta Sistemas Juntao mejorando la gestión del paciente anticoagulado. Nos contará cómo funciona Juntao y su integración a Gota, así como el posible uso de este sistema no solo para los usuarios, sino como interactúa con otros posibles agentes como la farmacia. Muchísimas gracias.